¿Estás lista para renunciar? Entonces, ¿qué vas a hacer? Las preguntas cuentan historias. ¿Qué hago si no tengo tiempo de contar una historia y necesito llevar a una persona a tomar acción? Hace varios años, mi esposa me invitó a ver un evento de atletismo para ver la competencia de salto de longitud de una de sus exalumnas, que en ese entonces buscaba representar a nuestro estado en las competencias nacionales. Yo no sabía que la competencia de atletismo, el coach no puede entrar a la zona de competencia. Tiene que quedarse con los espectadores, aunque sí puedes comunicarte con tu atleta a la distancia. Te comento esto porque me tocó ver de primera mano cómo el coach de la exalumna de mi esposa tenía solo segundos para motivarla. ¿Qué le dices a una persona que está desmotivada y tiene que realizar su tercer y último salto? Para darte un contexto de lo que estaba pasando en ese momento, tengo que compartirte que el primer salto que hizo la exalumna de mi esposa después de la primera ronda había sido el más largo de todos los participantes. El problema empezó cuando la descalificaron el segundo salto por pisar la marca de salto en los dos intentos de su segunda oportunidad. Para mí pasó algo muy curioso. Todavía tenía el logro del salto más largo de toda la competencia y aún así su semblante era de derrota. Sus hombros se encogieron, su mirada se clavó en el piso y desde las gradas parecía que ella misma se reclamaba constantemente. Antes del tercer salto, su coach le habló y le habló para motivarla. Pero el semblante de la exalumna de mi esposa no cambiaba. Con ese mismo semblante, realizó un tercer salto que, según nos decía su mamá, claramente estaba por debajo de los estándares de su hija. Ya me conocen, ¿verdad? Cuando el coach estaba hablando con ella, yo quería callarlo y decirle que todo lo que le estaba diciendo su atleta le entraba por un oído y le salía por el otro. Pero me contuve y no lo hice, porque no era el lugar. Y además, no conocía a la exalumna de mi esposa. Lo que a lo mejor el coach no sabía es que la exalumna de mi esposa se estaba contando una historia negativa de ella misma. Y si le hablabas en positivo, era como echarle más leña al fuego. Porque ya lo dicen las matemáticas, negativo más positivo es igual a negativo. Si yo hubiera sido su coach en ese momento, con tan poco tiempo antes del tercer salto, lo único que se me hubiera ocurrido habría sido sacarla de ese estado negativo en el que ella estaba. Y la única manera que puedo para hacer eso en tan poco tiempo no era motivarla con palabras positivas, sino hacer una pregunta enfocada al no, sí, al no. La pregunta que yo le hubiera hecho es, ¿estás lista para renunciar? Y muy probablemente su respuesta hubiera sido no. Entonces, yo hubiera hecho una siguiente pregunta, ¿qué vas a hacer? Y la dejaba decidir qué quería o tendría que hacer. No siempre tenemos el momento correcto para contar una historia como normalmente lo hacemos, pero no olvidemos que el objetivo de contar una historia es compartir una moraleja o un aprendizaje para llevar a las personas a tomar acción. Así que, si solo tienes tiempo de hacer una pregunta, asegúrate de que esa pregunta comparta moralejas o un aprendizaje. Recuerda, el contar historias bien contadas no se trata de que tú seas quien motive a los demás. El propósito de contar una historia bien contada es que las personas decidan tomar acción a partir de la historia que les contaste. Te mando un abrazo de parte del güey de los tenis rojos.